Alberto San Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Uy, qué pedazo de película, qué pedazo de papel te has cascado. Estoy súper impresionado, no, es que esperase menos. Pero, ¿y qué momento también qué trabajo tan agradecido en realidad, a pesar de lo que has tenido que representar, ¿no? A ver, yo estoy muy contento de haber participado en esta película, más allá de que tenga un mayor alcance artístico o no. En particular me refiero a mi participación. Fernando Franco me parece un gran cineasta, pero me parece que es un poco más que una película. O sea que, a ver, es básicamente una película, pero a veces el arte trata de dialogar muy directamente con la realidad y tener una utilidad para evitar la realidad. Y en este caso me parece muy claro, con esta mirada sobre los abusos dentro de la Iglesia y la gestión de los abusos, sobre todo, por parte de la propia Iglesia. ¿Qué ha sido? Bueno, hemos contado antes un poco el argumento de la película, el argumento principal. Representas un sacerdote acusado de abusos, que ha practicado unos abusos sobre un estudiante, y con el paso de los años eso emerge. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta interpretación para ti? Hombre, cuando interpretas un personaje intentas, en la medida de lo posible y de tus capacidades, ponerte en su lugar, entender por qué ha hecho lo que ha hecho, por qué se comporta como se comporta y tal. En este caso, para mí, era un salto de imaginación excesivo, eh, porque es una circunstancia, es un acto extremo, un adulto que abusa sexualmente de menores. Eso es destrozar unas vidas cuando aún no han adquirido recursos para poder defenderse, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, ponerme en ese lugar literal no podía, afortunadamente, pero sí conozco, como cualquier ser humano, supongo, el sentimiento de culpa, de vergüenza, los secretos inconfesables, lo que tienes miedo que si alguien supiera, pues pensaría mal de ti, o lo que te avergüenza, lo que a ti mismo te avergüenza ante ti mismo y no quisieras. A veces yo creo que siempre lo mejor es compartir con alguien de alguna manera lo que has hecho. Lo que no se expresa se puede pudrir dentro e intoxicarte. Entonces, bueno, pues lo más difícil, sí, ponerme en la piel de alguien que ha abusado, eh, y que ha querido mantenerlo oculto y olvidado, y vuelve, porque lo más relevante de nuestra vida seguramente es muy difícil dejarlo completamente atrás. Le vuelve 30 años después y tiene que enfrentarlo. Pues esta es la situación. Va de cómo lo enfrenta un ser humano individual, que es este sacerdote, y cómo lo enfrenta la estructura jerárquica de la que forma parte, que es la Iglesia. Claro, también la propia organización, la Iglesia Católica, en un momento también muy singular, ¿te preocupaba que pudiera generar un cierto debate por el hecho de representar un papel así, o que socialmente se pudiera, como, no sé, Pues mira, colocarte me da un en poco papeles tan un difíciles? poco de cosa por parte de mi familia, que es muy religiosa y muy conservadora, y nos queremos mucho. Y por cierto, no he hablado con ellos de este tema, pero creo que en la película es absolutamente respetuosa con la fe, con el sentimiento religioso. No entra, y yo personalmente lo soy del todo. Ahora, la Iglesia es una institución de poder histórica, y como tal ha de poder ser observada con mirada crítica. Tanto la Iglesia como el Poder Judicial deben aceptar que se les observe críticamente y se hagan críticas públicamente. Y luego este es un asunto muy grave que la Iglesia parece no acabar de enfrentar, cuando deberían llevar la iniciativa. Terminar porque hasta hace muy pocos años seguían sosteniendo que los abusos dentro del ámbito de la Iglesia Católica en España eran casos aislados. Ya ni ellos mismos pueden decirlo. Está la dimensión que se ha demostrado gracias a las investigaciones periodísticas, muy en particular de Julio Núñez y Íñigo Domínguez en El País,
la reacción el informe la reacción del Congreso de los Diputados, que encarga un informe al defensor del pueblo, la implicación del gobierno, pues, en fin, han llegado ahora, este mismo año, después de tanto tiempo, a firmar un acuerdo entre el Vaticano y el gobierno español para intentar reparar a las víctimas. Un acuerdo que a algunas de las asociaciones de víctimas les parece de mínimos y que está por ver hasta qué punto se va a cumplir. Pero la propia visita del Papa, en la que se reúne, primero, las víctimas, las asociaciones de víctimas, que las hay, gracias a un enorme esfuerzo personal de esas personas que, habiendo sido abusadas en la infancia, reúnen valor al cabo de décadas para convertirse en activistas contra esto, para que no les pase a más niños. Pues ellas denuncian, ellas piden la reunión con el Papa hace tiempo, hasta que ya está aquí, no les dice que sí se va a reunir, y se reúne con 6 que ha elegido la propia Conferencia Episcopal, y entre los que faltan muchas asociaciones que son las más, o de las más activas, como la de la que preside Juan Cuatrecases, padre de una víctima, o en la que está Miguel Hurtado, por ejemplo. No les ha recibido, no han podido hablar, no han podido exponer sus cosas, y este no recibirles es volver a hacerles daño, aumentar su dolor, revictimizarles, porque de lo que sufren es de la ignorancia, del silencio, de la oscuridad, de la desatención. Entonces sí, efectivamente hay muchas señales que indican que la Iglesia todavía no ha cogido las riendas realmente de este asunto. Claro, una persona que ha sufrido abusos en la infancia le queda devastada la vida a ella, a su entorno, a toda la... ponerte en el papel del abusador, creo que te preocupaba proyectar la imagen que terminase dando algo de pena. Sí, esto fue una pauta muy clara del director de Fernando Franco, ensayamos bastante. La preparación del personaje fue de su mano, totalmente a través de ensayos y de las lecturas o películas que él me guiaba para ver y tal, documentales o personas con las que hablar. Entonces, él me dijo, primero, no quiero que sea un bicho raro, un tipo que lo veas y digas, ah, bueno, este es un psicópata, no tiene nada que ver conmigo. Es de esas gentes que hace cosas malas, ¿no? Las gentes malas las hacemos, las cosas malas las hacemos gentes normales. Por eso el esfuerzo debe ser de todos y cada uno en hacer el bien y no el mal. Sobre todo en una sociedad cuyas líneas principales muchas veces son malvadas en sí, como sociedad, en las estructuras que organizan esta sociedad. Me dijo, un tipo normal, las monstruosidades las cometen tipos normales, y segundo, el dolor del personaje es secundario. No nos importa. No, Esto es muy interesante. no, porque sería, el dolor importante es el de las víctimas, que están en 2 escenas muy relevantes, pero cortas, y hemos elegido estar junto al abusador, pero no para compadecernos de él necesariamente, sino para, bueno, para intentar, Fernando decía, por mi propia parte, como autor de este asunto, del guión y de la película, la dirección, tratar yo de mirar de otra manera. Y aparte le interesaba sobre todo el ámbito de la Iglesia donde se desarrolla el encubrimiento de los abusos, su relación con sus superiores, que interpretan Pedro Casablanca y Miguel Reyán, y con algunos otros compañeros de sacerdocio como Ramón Barea. Pero eso, quería un tipo normal y un tipo cuyo dolor no es protagonista en esta película. Y eso hace que además el tratamiento sea bastante polite. No es una película que digas es hostil escénicamente, no es una cosa, no se recrea en no absoluto. Aparecen abusos ni aparecen escenas así, digamos, difíciles de mirar. Otra cosa es que la atmósfera de la película tiene que ver con eso, con el hecho de que se hayan cometido, como las define el propio personaje protagonista, atrocidades irreparables y permanezcan en el silencio. Y sea tan difícil dar luz. Me parece un gran título por parte de Fernando Franco, porque las víctimas necesitan ser oídas y ser vistas, necesitan luz. Y la luz es un término muy del lenguaje religioso.
¿Qué te ha parecido? Claro, el estreno de la película ha coincidido con la visita del Sí. Papa a España, lo que le da un contexto también. Supongo que eso, no sé si es Es intencional. intencionado totalmente. Se iba a estrenar el próximo otoño, pero ante la visita del Papa se decidió estrenarla ahora, eh, para precisamente sumar a la conversación que previsiblemente, como así ha sido, se iba a dar. Eh, en fin, o sea, es sumar, digamos, material para la conversación sobre esta realidad de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, que es una realidad en la que aún hay demasiada tiniebla, desconocimiento y desatención a las víctimas. Y claro, vivimos tiempos complicados con una evolución tecnológica gigantesca, pero con instituciones como la Iglesia Católica que viven todavía ancladas en otro tiempo, en su consideración social, con la visita del Papa se han producido fenómenos muy interesantes, que compareciera en el Congreso de los Diputados, que participase de la vida del Congreso de los Diputados, que se alzase en su discurso, como decía el periódico ABC en portada, o con la elección de la fotografía que hizo el periódico La Razón, que parecía propia de otro tiempo, con los cortinajes en Sí, sí, terciopelo y sí, la sí. bandera de España, y proclamando como que, no voy a decir que la democracia arrodillada ante una teocracia, pero Mm. claro, tenía algo de, le estamos dejando un cierto espacio público a la religión, y es un buen contraste que la película produzca ese debate crítico. Pero ¿qué te ha parecido todo este día, todos A estos ver, días? por seguir un momento con el tema de los abusos, no entiendo por qué el Papa no puede llamar a las cosas por su nombre. ¿Por qué dice personas que han sido heridas en el ámbito de la Iglesia? Sí, sí, por supuesto, han sido profundamente heridas, pero mediante el abuso sexual. Di abusos, di la palabra abusos, porque no es que les hayan pegado con una regla en los dedos, es que han abusado sexualmente de ellos siendo niños. En fin, eché mucho de menos eso con lo que dijo esas palabras que dijo en la conferencia episcopal, fue, ¿no? Y luego, bueno, en el Congreso, hombre, a ver, este Papa, quiero decir, hay una parte de los evangelios con la que me identifico absolutamente, que es la defensa del oprimido frente al poder opresor. Y este Papa, de alguna manera, ha hablado de esto y ha hablado de que todo ser humano, sea quien sea, eh, no es ni menos ni más que los demás, que la dignidad es igual que en todos los seres humanos. Yo matizaría con esto, porque sí pienso que la dignidad consiste en ser consciente de que no eres más ni menos que nadie y hablar siempre a la altura del otro. Pero creo que los que forman parte, los agentes del poder opresor, son menos. Son menos o se comportan como menos. O sea, quiero decir, quien ordena un desahucio a una persona sin alternativa habitacional es indigno, desde mi punto de vista, aunque esté cumpliendo la ley. Ya debería buscarse otras posibilidades Correcto. legales para evitarlo. Eh, o sea, la dignidad la pierde quien ataca, la dignidad propia la pierde quien ataca la dignidad ajena. Entonces todos aquellos que colaboran o colaboramos en la coyuntura que sea con una relación de opresión desde la parte opresora, estamos perdiendo dignidad. Pero el oprimido puede mantener su dignidad siempre. Le podrán dejar en la calle, se lo podrán poner muy difícil, robándole las condiciones materiales o simbólicas o espirituales para vivir con dignidad, pero su dignidad es suya, nadie se la puede arrebatar. Solo la pierde aquel que oprime, creo yo. Y del discurso del Papa, pues es esa parte maravillosa de los evangelios, de Jesucristo eh, caminando descalzo junto a los demás descalzos del mundo frente al poder, y hay otra parte que no está en los evangelios y que es un desarrollo de la institución eclesiástica, que es la homofobia, el machismo, el patriarcado, y el estar en contra del matrimonio gay o del aborto o de la eutanasia, que no veo yo que sea coherente con los evangelios, ni que lo ponga ahí. Eh, yo creo que hay que cuidar la vida. Y a veces cuidar la vida es dejarla terminar. Esto respecto a la eutanasia. Y a veces cuidar la vida es puede ser
evitar que se desarrolle cuando aún no ha llegado a, eh, bueno, a formarse un ser humano, o sea, cuando, en fin, cuando está dentro de la ley de plazos que indica la ley. Porque no se puede traer un niño al mundo en cualquier circunstancia, sobre todo en una sociedad que niega lo básico necesario para la continuidad de la vida. Es decir, esta derecha que está en contra del aborto, pero está a favor de que la vida sea mercancía que comprar y vender. A favor de los fondos de inversión que acaparan la vivienda, a favor de las grandes multinacionales de los alimentos, de lo que sea. Entonces, ¿qué defensa de la vida es esa? Eso es una hipocresía. Tuvimos debate en el programa precisamente a cuenta de cómo la izquierda ha recibido este nuevo papa y decíamos, en realidad revela la gran derrota que hemos sufrido. Porque si alguien que se muestra en contra de la guerra ya nos parece una conquista, cuando es un valor no ya propio de la Iglesia Católica, de cualquier persona con un mínimo sentido común, y de pronto nos parece, bueno, claro, está tan mal la cosa, pero esto revela un poco esa derrota, porque ninguno de los otros discursos conectarían la eutanasia, el aborto, pero ni siquiera bueno, se ha enfrentado Donald Trump, tampoco es que se haya enfrentado, ha tenido un par de palabras así con una cierta ambigüedad, Bueno, pero lo hemos es acogido valioso, como con una necesidad. Valioso. Es decir, la situación es tan peligrosa hoy en día, es tal el retroceso de la sociedad humana hacia lo peor de sí misma, hacia la violencia absoluta, que cualquier voz que se alce en contra de esa violencia, pues es bienvenida. Y luego está claro que el Papa pues tiene una capacidad de influencia grande, supongo. Yo como madrileño ateo, pues reconozco que me jode que la ciudad se tenga que volcar a la visita del Papa, que no, o sea, a ver, que me parece respeto absoluto a la fe, pero la Iglesia que se autofinancie y que no se meta en la educación de los niños, o sea, que no sé, que haga su mundo de las parroquias y tal. A todo esto siempre, desde luego me quito el sombrero y hasta me arrodillo en actitud orante delante de ciertos curas. Los curas que, siguiendo los evangelios, se han realmente situado del lado de los oprimidos. En todas las ciudades debe haber algún cura que trabaja en los barrios con la gente que nada tiene, o los curas que formaron la corriente que se llamó la teología de la liberación, siempre muy perseguidos por la cúpula vaticana. Es decir, que esto no... a ver, no me voy a meter en jardines. Yo soy ateo, yo sí creo en la trascendencia, lo sagrado, pero no me hace falta relacionarlo con una idea de un Dios. Me basta el hecho de la vida en sí misma, la existencia de la naturaleza. Y bueno, no sé por dónde íbamos, pero la Iglesia, por mucho que se erija en portavoz de Dios en la tierra, ha de someterse a la fiscalización de la ley y de la ética de los no religiosos, y en fin, no sé, y a su propia ética que predica. Si es que que fuera coherente con su propia ética, sería bastante. ¿Qué tal has visto la acogida de la película, las personas que la han visto, más allá de la interpretación? Yo sé que, porque he leído bastantes elogios y la cuestión cinematográfica he visto que era muy elogiada, pero al mensaje, a lo que representa, lo que supone. Me parece que está teniendo una muy buena recepción en el sentido que buscábamos al hacerle esta película, y es que sea una película que sirva como herramienta para reflexionar juntos, para conversar. Y en este sentido, pues la verdad es que, a ver, solo me puedo guiar por la taquilla que me cuenta la productora, que está yendo bastante bien. Y luego es verdad que estoy recibiendo quizá más mensajes en el WhatsApp de los que había recibido nunca, de gente muy distinta, desde amigos íntimos hasta casi desconocidos, felicitándome por la película, por lo que la película aborda. ¿Crees que la sociedad española está a la altura del problema tan extraordinario que suponen los abusos en la Iglesia, tan
extendidos, porque dices, bueno, sí, el periódico El País lo ha llevado en portada durante muchos meses y ha sido muy significativo, pero parece que tampoco hay un gran debate en torno a esto. O sea, No, para la dimensión del problema. precisamente Julio Núñez me decía que una etapa que se sentían muy solos, de estar clamando en el desierto realmente. Sí, es verdad, porque en un momento dado es una putada, pero las víctimas, su voz es más pequeña que la de la propia Iglesia. Y entonces la Iglesia, claro, es un poder histórico tremendo. Eh, entonces, es que me he acordado, de pronto he hecho un silencio porque me he acordado de Felipe González en una entrevista diciendo que el mejor poder era el de la Iglesia porque era eterno y no tenía que presentarse a elecciones ni nada. Bueno, tienen sus propios sistemas para elegirse ellos a sí mismos, pero... no, o sea, mira, algo muy terrible que ha pasado a veces en algunos casos de colegios como de los maristas en Cataluña o tal, es que una familia denuncia y se le echa encima el AMPA, el resto de las familias, por estar difamando el buen nombre del colegio. O sea que esto pasa mucho. Hay muchas clases de víctimas y según de dónde procede la violencia, en este país a unas víctimas se les apoya y otras no. A las víctimas del terrorismo de ETA se les apoya, como se les debe apoyar, evidentemente, pero a las víctimas del franquismo no, a las víctimas de la Iglesia no, a las víctimas de la policía no. Entonces, como dijo el Papa, si la dignidad de todo ser humano es la misma, es igual, pues habría que hacer un esfuerzo por atender a las víctimas por igual. Que hubiera una oficina de atención a las víctimas, no solo para las víctimas del terrorismo de ETA. Hay muchos tipos de colectivos, de personas que conviven y trabajan con niños, pero donde no han ocurrido sucesos como los abusos de forma sistemática y organizada, pero en la Iglesia Católica han sucedido en todos los países del mundo y con unas dimensiones extraordinarias. En España, en la película se dice, y es así, todo lo que se dice en la película está basado en datos reales, no hay una sola diócesis donde no consten varios casos de abuso, ni una, en toda España. Tiene algo de estructural y habiendo buceado en la mente de un sacerdote implicado en un caso de esto, habiendo buceado en el personaje y en los personajes y la manera en la que has reflexionado en torno a esto, ¿qué te enseña? ¿Qué sabemos de esto? ¿Por qué? ¿Por qué estructuralmente? ¿Qué conclusiones sacas tú? Bueno, yo creo que o sea, alguna vez hablamos Fernando y yo, ¿por qué el personaje hizo esto? No lo sabemos. No lo sabemos. Es imposible saber. Podemos especular con que en la Iglesia católica respecto al sexo hay una enorme represión. El sexo solo se admite si está subordinado a la reproducción dentro del matrimonio católico. Y para ser sacerdote además hay que hacer voto de castidad. Esto puede ser un elemento, no digo yo que explique todo, ni mucho menos. Yo creo que un elemento importantísimo es que la Iglesia es una estructura de poder y como tal se caracteriza en gran parte por la impunidad. Quiero decir, si tú delinques y no pasa nada, y si tú sabes que al sacerdote X abusó y todo lo que le pasó es que fue trasladado a otra diócesis y tuvo que confesarse y hacer penitencia a través de unos cuantos rezos, etcétera, pues a lo mejor te da menos reparo, porque hay una estructura que son tus superiores y que están en última instancia amparados por el propio Dios, que te dicen que no que no pasa nada, pero que no pasa tanto. Entonces la impunidad yo creo que es un aliciente enorme para el delito, la impunidad y la opacidad. Esto es como la corrupción en los partidos políticos que están en las instituciones o como la propia monarquía en la figura de Juan Carlos I. Seguramente la impunidad le dio alas. Claro, si nadie me dice nada, ¿por qué no voy a hacer lo que me dé la gana? Que es un impulso que seguramente habita en alguna parte de todos nosotros. ¿Tú qué quieres hacer? Lo que me dé la gana. A costa de quien me dé la gana, cuando me dé la gana. Y sin tener en cuenta las consecuencias.
Por eso convivir en sociedad exige un esfuerzo, un aprendizaje y exige hacerse adultos, en el sentido de aprender a cuidar de nosotros mismos y de los demás. El problema es que esta sociedad no lo pone fácil. Claro, represión, impunidad y un ejercicio de poder sobre las víctimas, que además son pequeños, que tiene esa, que no sé si es no me atrevo a decir que sea una característica masculina, humana, pero tiene algo de esto también, ¿no? El abuso sexual. No, no en términos de abuso, no llevado a lo patológico, al extremo, pero sí el abuso de poder. O sea, el poder sí, frente a la víctima, construcción, ¿no?, cultural de lo masculino, de lo macho, por llamarlo así, sí, es como vivir a través de la voluntad de dominio, ¿no? De ser el más, de ser el número uno, de ser el... Por eso estos dementes de los tecnobros o los Trumps o esta gente no solo quieren ser los más ricos, sino los más poderosos, en cuantos más sentidos mejor, yo creo, son enfermos totales. Pero esa enfermedad la podríamos desarrollar cualquiera, yo mismo podría ser un tirano total. O sea, tengo que hacer un esfuerzo para, no es que tenga ocasión de ser un tirano, pero donde la tengo que hacer un esfuerzo y continuamente observarme para ver con mi propio hijo, con mi pareja, con mis amigos, hasta qué punto estoy relacionándome de igual a igual o estoy haciendo abuso de alguna forma de poder o privilegio que yo tenga. Y tengo unas cuantas. Soy hombre heterosexual, no tengo problemas económicos, blanco, he nacido en Europa, en fin, tengo unos cuantos privilegios. Y yo creo que la Iglesia, entre otras cosas, es también como institución de poder que es, un sistema de privilegios. Y probablemente en la negación, en la ocultación, en el encubrimiento de los abusos sistemáticos en la dimensión que parece ser que tienen, tan salvaje, que se contarían según el informe del Defensor del Pueblo, potencialmente por miles, anualmente, desde los años 40. Antes, imagínate. También en este caso yo creo que no es baladí el dato de los 40 años de dictadura franquista, uno de cuyos pilares fue la Iglesia Católica. O sea, tú imagínate la impunidad de la Iglesia durante la dictadura franquista. Pues total. O sea... Entonces, bueno, yo creo que la Iglesia, precisamente los evangelios hablan de renunciar a los privilegios. Había un padre catalán en Brasil, misionero, el padre Casaldáliga, que interpretó Eduard Fernández en una película para televisión, que decía, según me contó Eduard, todo lo que tienes y no necesitas es robo. Tú imagínate si esto se lo aplicara al Vaticano o la Conferencia Episcopal. No sé ahora, cuando Rouco Varela era presidente de la Conferencia Episcopal, vivía en un piso de 500 metros cuadrados. Eso me parece que choca frontalmente con los evangelios. Hacía muchísimo que no nos veíamos. Mucho. Sí, no tenemos que dejar que pase tanto tiempo. ¿Cómo estás? Yo bien. Bien. ¿Estás optimista o no? Porque estamos viviendo, o sea, yo creo que justo cuando hemos dejado de vernos el mundo se ha empezado a desplomar. Tú sabrás, pero da la impresión de que está todo completamente patas arriba. O sea, es una cosa, no hay lugar al que mires que dé un poquito de espacio para la esperanza. Es tremendo. Lo que pasa es que mientras exista el ser humano, existirá, así como el ansia de poder y la voluntad de dominio, existirá el impulso de emancipación. Y igual que somos capaces de lo peor, somos capaces de lo mejor. Y es verdad que ahora mismo la vida, la sociedad humana global la organizan estructuras de poder que funcionan según un principio de maldad, desde mi punto de vista. De maldad, de hacer el mal, de destruir. Y un principio muy enfermo de pensar que destruir tanto puede salirles gratis. Entonces, sí, yo creo, mientras exista el ser humano, mientras exista la cafetera, mientras tengamos esta conversación, mientras estemos aquí, eso sí, yo creo que la buena gente nos tenemos que juntar. Sí. Y cuidado con pelearnos demasiado entre las sí. distintas estructuras y colectivos que hay luchando por el bien. Perdón por utilizar estas palabras del bien y el mal, pero luchando contra los desahucios, luchando porque
sea universal el acceso a los recursos básicos para la vida, luchando por formas cooperativas de propiedad colectiva y de respeto a la vida, pues todos aquellos que hacemos eso, ya sea en el ámbito de los medios de comunicación, de las organizaciones políticas, de los colectivos de barrio, lo que sea, una llamada desde aquí a la fraternidad. Por Dios, no andemos a bofetadas entre nosotros cuando enfrente está el mal, o sea, la destrucción. Tenía Alexander un libro que se llama La destrucción o el amor. Elijamos el amor, por favor. Alberto San Juan, La Luz está estrenada, es una película muy recomendable. Muchísimas gracias de verdad de corazón por acercarte aquí a la cafetería y muchísima suerte. La película merece la pena de verdad, estás extraordinario y merece mucho la pena verla porque además abre mucho espacio para la reflexión, pero gracias de verdad de corazón. A ti. Sabes que te queremos mucho y te admiramos mucho. Y yo a vosotros, ¿sabes? Es mutuo. Sí, gracias Alberto. ¿Ves? Amor, dando ejemplo. Eso.